Exacto. Les decía yo, hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo que nos recomienda el propio Umberto Eco es que el fascismo se puede confundir o se puede camuflajear con otros sistemas políticos. Por ello, ¿y esto a qué se debe? Como explicaba yo algunas clases, se debe a que el fascismo no tiene una ideología que lo distinga. Entonces, les comenté, puede haber fascismo de izquierda, fascismo de derecha. Lo que nos interesa es ir viendo estas características, ¿sale? Es decir, esta idea de la tradición al oculto o el culto o el rechazo a la modernidad, pues se puede dar en cualquier área del saber, ¿no? En cualquier ideología. La idea de que todo tiempo pasado fue mejor puede acontecer tanto en extrema derecha como en extrema izquierda. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado con ello. Muy bien, Adriana. ¿Y hubo algo que te llamara especialmente la atención de esto de la introducción? Pues eso, y lo que ya había mencionado, que simplemente ya se les tenía como impuesto alabar a un personaje y no se les, bueno, yo lo entendía así que no se les permitía como, bueno, sí, no se les, no era bien visto como que pensar, como interrogar a lo ya impuesto. Exactamente, cuestionar la idea dominante, digámoslo así. Esmeralda, ¿usted hubo algo que le llamara la atención de la introducción? Una disculpa, profe, no lo leí. No la leyó. ¿Usted, Diana? No tuvo. Yo tampoco la leí, profesor, perdón. Ok. Bueno, no se preocupen. A mí algo que me llamó la atención de esta introducción fue cuando, no sé si esto lo notaste tú, Abimael, cuando Umberto Eco dice que después de la caída de Mussolini, se paró en un puesto, un kiosco de periódicos, y vio que había muchos partidos políticos que él pensaba que no existían. ¿Sí notaste eso, Abimael? ¿Tú sí lo viste, Alejandro? Y esta cuestión nos sirve para entender la característica del sistema con partido único o hegemónico. En el caso del fascismo italiano, estamos hablando de un partido hegemónico, donde los demás partidos, pues nada más estaban ahí, incluso eran clandestinos, con características en un inicio de partido hegemónico y posteriormente de partido único, cuando se prohibió el resto de los partidos. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, por favor, continuemos con las características que nos da Umberto Eco. Abimael, ¿me ayudas a darle lectura a la característica 3? Sí, dice, el irracionalismo se deriva también del culto a la acción por la acción. La acción es bella de por sí y, por tanto, debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración, por eso la cultura es sospechosa en la medida en que se identifica con actitudes críticas. Desde la declaración atribuida a Goebbels. Goebbels, cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola, hasta el uso frecuente de expresiones como cerdos intelectuales, estudiante cabrón, trabaja de peón, muera la inteligencia, universidad, guarda de comunistas, y bueno, la sospecha hacia el mundo intelectual ha sido siempre un síntoma de fascismo. Y el mayor empeño de los intelectuales fascistas oficiales consistía en acusar a la cultura moderna y a la inteligencia liberal de haber abandonado los valores tradicionales. Ok, esta es una característica muy común. Todo aquello que se vuelva crítico al sistema inmediatamente debe de ser acabado, sobajado, tachado de malo.
¿Por qué? Porque esta cuestión crítica va en contra del pensamiento único. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta característica. Muy bien, habrá que analizar en los sistemas si aparece o no dicha circunstancia. ¿Quedó clara esta cuarta característica? Siempre que ustedes noten que en un sistema se ataca a la ciencia, a la cultura, a los intelectuales, pues hay que prender los focos de alerta y donde se diga, este intelectual es el bueno, todos los demás nos sirven, pues estamos hablando, pues, no de un estado de libre pensamiento, no de una cultura, no de una ciencia, sino de un adoctrinamiento. ¿Queda claro? Una característica principal es la descalificación desde el gobierno. Entonces, mucho cuidado con esto. Dime, Alejandro. Esto podría ser un contraste con la pluralidad que caracteriza, bueno, que se tiene como característica en otros sistemas, como en el capitalista. ¿Como en el cual? Capitalista. Bueno, capitalismo recuerda que es una forma económica. Liberal. Ajá, liberal. El sistema democrático liberal, claro, va en contra del pluralismo. En los sistemas fascistas, el pluralismo debe de ser acabado. Lo único que importa es lo que diga el partido fascista, y en su caso el líder. Yo leo la cuarta característica, por favor. Demás compañeros y compañeras, abran el documento que ya tenemos en el chat para que me ayuden a darle lectura y no leamos todos. ¿Ya lo mandó, maestro? Lo mandó a Alejandro, si mal no recuerdo, está en el chat y lo mandó Alejandro. ¿De WhatsApp o por aquí? WhatsApp. Por WhatsApp, está en el grupo de WhatsApp. Leo la cuarta, ¿sale? Ninguna forma de sincretismo puede aceptar el pensamiento crítico. El espíritu crítico realiza distinciones y distinguir es una señal de modernidad. En la cultura moderna, la comunidad científica entiende el desacuerdo como instrumento del progreso de los conocimientos. Para el urfascismo, el desacuerdo es traición. Es decir, nuevamente, otra característica es esta idea de evitar los desacuerdos, de evitar el espíritu pluralista, sino que todo debe de estar apegado a lo que ya se indicó desde el gobierno. Por lo tanto, será muy difícil que se entienda la idea en una universidad como la nuestra, donde tenemos constante debate. ¿Están de acuerdo? En la universidad, la idea de una universidad es que tengamos todas las visiones, todos los pensamientos, y ustedes como alumnos tomen su respectivo camino. Incluso está prohibido el pensamiento estático en una universidad. ¿Sí queda claro? Y así ustedes tendrán maestros de izquierda, de derecha, de centro, de todo. Esta idea del debate en la ciencia nunca va a ser aceptada en un sistema fascista. Para el sistema fascista, el desacuerdo se traduce en traición. ¿Queda claro? Y estas cuestiones, si vienen desde el gobierno, debemos de pensarlas, se nos deben de prender los focos de alarma inmediatamente. Muy bien. Alejandro, ¿me ayudas dándole lectura a la siguiente característica, la 5? Por supuesto, un momento. Sí. Número 5. El desacuerdo es, además, un signo de diversidad. El urfascismo crece y busca el consenso explotando y exacerbando el natural miedo a la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista o prematuramente fascista es contra los intrusos. El urfascismo es, pues, racista por definición.
Y esta característica, bueno, hay que analizarla. Noten ustedes, de un movimiento fascista o un movimiento prematuramente fascista. Siempre se busca el enemigo. Y el enemigo tiene que ser el que es distinto a la mayoría. El extranjero, el que tiene una religión distinta. Se han dado ejemplos de fascismo en virtud de las clases sociales. ¿Sí queda claro? Y es el natural miedo a lo Profesor, diferente. Dime, Alejandro. como precisión, bueno, yo quiero preguntar si no sería un poco más preciso llamarlo xenofóbico y no racista, puesto que, bueno, el racismo implicaría que, digamos, primeramente existen razas, bueno, que solamente hay una, pero yo creo que puede ser liado a xenofobia, el miedo al extranjero, más que solamente al distinto. Bueno, estoy de acuerdo con la precisión que haces en el sentido que somos una misma raza todos. Pero aquí, desde el punto de vista jurídico, la propia ley para eliminar la discriminación en nuestro país, la general y la local, sí habla todavía del concepto raza. Este libro, pues tomemos en cuenta que se escribió en los 90s. Entonces, Sí, claro. Creo yo. Ahora, decir únicamente xenofobia, creo yo que no sería adecuado porque sería únicamente el temor al extranjero. Pero también podemos hacer enemigos, ejemplo, en diversos países, tú sabes, a los afrodescendientes, a los judíos, a los que tengan una religión distinta a la mayoría. En México a veces a los gachupines, o sea, tendríamos que analizarlo. Creo yo que xenófobo no sería completamente correcto, pero podríamos decir, buscamos el enemigo en lo diferente. En lo diferente para ¿Qué quién? viene siendo? Para el gobernante. Sí, claro. Y esta y las otras dos, bueno, ya había mencionado que son, bueno, un contraste con el pluralismo. Creo que continuamos con el mismo rechazo al pluralismo, pero en diferentes enfoques, ¿no? Diferentes, ajá, digamos como graduaciones. Primero es el ideológico, ahora ya tenemos aspectos físicos, nacionalidades, ascendencias y demás. Esto se puede ir desarrollando para ramificándose muy ampliamente. Muchas gracias, Alejandro. Señorita Adriana, ¿me ayuda dándole lectura a la sexta característica? Sí. El urfascismo surge de la frustración individual o social, lo cual explica por qué una de las características típicas de los fascismos históricos ha sido el llamamiento a las clases medias frustradas, desazonadas por algunas crisis económicas o humillación política, asustadas por la presión de los grupos sociales subordinados. En nuestra época, en la que los antiguos proletos están convirtiéndose en pequeña burguesía, y el lumpen se autoexcluye de la escena política. El fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Aquí ustedes noten que el fascismo, aquí recuerden que Keiko ya nos está haciendo una proyección, ¿no? ¿Qué características tiene esto que leen ustedes como fascismo? Entiéndanlo como el inicio o este fascismo moderno. Entonces hay que entender que este fascismo de 1990, cuando lo estudió Eco, se refiere al llamamiento a estas clases medias. Normalmente la clase media es una clase que está, por decirlo así, inconforme, y en virtud de la explotación a esa inconformidad se permite bueno, es más fácil llamarlas a la acción. ¿Sí quedó claro? Y vayan ustedes analizándolo. A lo mejor en el contexto mexicano les parece si es aplicable o no. Ya lo podemos ir viendo poco a poco. Pero de que el fascismo va a buscar a la clase media, eso es
vamos, una idea muy, muy comprobable. Muy bien. Profesor, Ujú. una pregunta. ¿Por qué Eco dice que el lumpenproletariado se autoexcluye de la escena política? No, no dice ¿En lumpen, qué se... sí, pero no dice lumpen proletariado, dice el lumpen social. Ok. Pues piénselo usted, bueno, la palabra lumpen aquí utilizada debemos de entenderla como la clase más baja, ¿no? El lumpen es lo que queda, el detrito que queda en el fondo del mar y que lo comen los animales, se me va el nombre, pero bueno, es una palabra que se utiliza a veces peyorativamente. Ujú. Sí. ¿Por qué dice que se autoexcluyen? Porque como ya son grupos marginados, pues ya dicen, ay, mira, sea morado, colorado, azul o amarillo, verde y rojo, pues nos va igual de mal, sea el que sea. Y ya no les interesa la vida política. A eso se refiere Eco, bueno, así lo interpreto yo, ¿verdad? No me atrevo a decir si así era o no, pero yo lo interpreto de ese modo. Y si analizamos pues, los fenómenos sociales, puede tener algo de razón. Ellos solitos dicen, ¿para qué? No me interesa. Muy bien. Bueno, sí, gracias. De nada. Jorge Sánchez, ayúdame Sí. por favor dándole lectura a la séptima característica. A los que carecen de una identidad social cualquiera, el urfascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar, haber nacido en el mismo país. Es este el origen del nacionalismo. Además, los únicos que pueden ofrecer una identidad de la nación son los enemigos. De esta forma, en la raíz de la psicología urfascista está la obsesión por el complot, posiblemente internacional. Los seguidores deben sentirse asediados. La manera más fácil de conseguir que surja un complot es apelar a la xenofobia. Ahora bien, el complot debe surgir también del anterior. Ellos suelen ser el objeto mejor puesto que presenta la ventaja de estar al mismo tiempo dentro y fuera. En Norteamérica, el último ejemplo de la obsesión por el complot está representado por el libro de The New World Order de Pat Robertson. Aquí tenemos otra característica. El nacionalismo y esta idea constante de que alguien nos quiere quitar las cosas como sociedad. Fomentada obviamente desde el gobierno. Esta teoría del complot. Todo es complot, todo nos quieren atacar, todo se hace para que no estemos bien. Si no fuera por los otros, seríamos potencia mundial. ¿Sí queda claro? Y esto se alimenta y se alimenta y se alimenta de tal forma que pues se tiene un estado, bueno, se busca dos situaciones con esto. Uno, la eterna situación de persecución, de complot, de búsqueda de enemigos genera pues un cansancio, una especie de paranoia social, ¿no? Ya un hartazgo. Y esto ocasiona que nos refugiemos en lo que nos dice el líder. ¿Quedó claro esta característica? Y hay que tener cuidado, hay que prender alertas. Cuando escuchemos que los líderes dicen, es que es complot, es que es complot, es que todos están en mi contra, es que, bueno, según Eco, esto es una característica de urfascismo. ¿Sale? La señorita Diana, ¿me ayuda dándole lectura a la octava característica? Sí, profesor. Voy. Sí. Dice, los seguidores deben sentirse humillados por la riqueza que ostentan los enemigos y por su fuerza. Cuando era niño me enseñaban que los ingleses eran el pueblo de las 5 comidas. Comían más a menudo que los italianos, pobres pero sobrios. Los judíos y se ayudan mutuamente gracias a una red secreta de asistencia recíproca. Los seguidores con todo
deben estar convencidos de que pueden derrotar a los enemigos. De este modo, gracias a un continuo cambio de registro retórico, los enemigos son simultáneamente demasiado fuertes y demasiado débiles. Los fascismos están condenados a perder sus guerras, porque son de manera consustancial incapaces de valorar con objetividad la fuerza del enemigo. Aquí tenemos esta idea. La constante, igual, desde el gobierno, de sentirse humillado por lo que tiene el adversario. Si el adversario es rico, pues la riqueza es sinónimo de algo malo. Y es muy constante esta cuestión. Incluso en los regímenes fascistas se hablaba de un acercamiento con el pueblo donde la clase política no tenía despilfarros, en el plano, pues, de la pantomima. Pero, pues, en la realidad existían riquezas, existían abusos del poder, como en varios lados. Entonces, esta es otra característica. Tratan de hacer ver que los adversarios son débiles y que nos ofende su forma de vida, su modo de trabajar. Y si ellos tienen algún tipo de riqueza, seguramente es mala vida, porque la riqueza es mala. Y si algún miembro del movimiento de alguna forma presenta riqueza, pues seguramente esto está mal y él deberá de sentirse avergonzado. ¿Quedó claro? Si no, pues vean ustedes lo que pasa hoy en día con el tema de la boda de este señor Santiago Nieto. ¿Se enteraron de esa nota? ¿O no se enteraron? Chéquenla, analícenla. Se casan dos funcionarios públicos. Pues una boda, yo entiendo que ambos tienen buen sueldo y pues una boda, pues me imagino pues en sus posibilidades. O sea, yo no veo nada ilegal ni malo en que se hagan una boda bonita. Pero bueno, ya saben cómo todo se vuelve motivo ahora de división. ¿Sí me explicó? Chequen ustedes las notas, vean lo que ocurrió. Incluso tuvo que renunciar una persona, un servidor público, por haber tomado un vuelo en un avión privado. Pero pues, si ese vuelo lo pagó con su dinero, ¿ustedes le ven algún mal? Pues habrá que analizar, pero ya saben que hoy en día todas esas cuestiones están mal vistas. Leo la característica 9. Para el urfascismo no hay lucha por la vida, sino más bien vida para la lucha. El pacifismo es entonces la colusión con el enemigo. El pacifismo es malo porque la vida es una guerra permanente. Esto, sin embargo, lleva consigo un complejo de Armagedón, puesto que los enemigos deben y pueden ser derrotados, tendrá que haber una batalla final, a resultas de la cual el movimiento obtendrá el control del mundo. Una solución final de este tipo implica una subsecuente era de paz, una edad de oro, que contradice el principio de la guerra permanente. Ningún líder fascista ha conseguido resolver jamás esta contradicción. Es decir, como les platicaba, para el fascismo es indispensable un enemigo. No tiene sentido el movimiento fascista si no tienes con quién pelear. Pero obviamente la idea es ganar la batalla, y ganando la batalla pues se te acaba el pleito y entonces tendremos que generarnos nuevo enemigo. ¿Sí queda claro? Es como un círculo sin fin de enemigos y habrá que buscarlos en todos lados y en todo momento, pero siempre tenemos que estar peleando con alguien todos los benditos días porque si no, pues no tenemos de qué hablar. Noten ustedes eso como una señal de un régimen fascista temprano.
Muy bien. Señor Daniel Rivera, ¿me ayuda dándole lectura a la característica número 10? Sí, maestro. El elitismo es un aspecto típico de toda ideología reaccionaria, al ser fundamentalmente aristocrático. En el cual todos los elitismos aristocráticos y militaristas han implicado el desprecio por los débiles. El urfascismo no puede evitar predicar un elitismo popular. Cada ciudadano pertenece al mejor pueblo del mundo. Los miembros del partido son los ciudadanos mejores. Cada ciudadano puede o debería convertirse en miembro del partido, pero no puede haber patricios y plebeyos. El líder que sabe que no ha obtenido su poder por mandato, sino que lo ha conquistado por la fuerza. Sabe también que su fuerza se basa en la debilidad de las masas, tan débiles que necesitan y se merecen un dominador, puesto que el grupo está organizado jerárquicamente según un modelo militar. Todo líder subordinado desprecia a sus subalternos y cada uno de estos desprecia a sus inferiores. Todo ello refuerza el sentido de un elitismo de masa. Ok, aquí tenemos esta idea de división. En los sistemas fascistas se va a fomentar la división en la sociedad para que sea la propia sociedad la que se vigile a sí mismo y obviamente pues no se una. Estando divididos y teniéndolos como una masa, es más fácil controlarlos. Y así notamos que, pues hay que dividir los pobres contra los ricos, pero también los católicos contra los judíos, pero también el carpintero contra la otra cofradía o el proletariado contra el empresario, y todos vamos a estar divididos con un eterno desprecio hacia el congénere. ¿Sí queda claro esta característica? Muy bien. Leonardo, ¿me ayuda por favor dándole lectura a la característica 11? Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Desde esta perspectiva, cada uno está educado para convertirse en un héroe. En todas las mitologías, el héroe es un ser excepcional, pero en la ideología urfascista, el heroísmo es la norma. Este culto al heroísmo está vinculado estrechamente con el culto a la muerte. No es una coincidencia que el lema de las falangistas fuera «Viva la muerte». A la gente normal se le dice que la muerte es enojosa, pero que hay que encararla con dignidad. A los creyentes se les dice que es una forma dolorosa de alcanzar una felicidad sobrenatural. El héroe urfascista, en cambio, aspira a la muerte, anunciada como la mejor recompensa por una vida heroica. El héroe urfascista está impaciente por morir, y en su impaciencia, todo hay que decirlo, consigue más a menudo hacer que mueran los demás. Bueno, esta es otra característica. Esta idea, el culto por el caudillo, el culto por el líder, y pues esta idea de hay que dar la vida por el movimiento. ¿Sale? Yo ya no me pertenezco, le pertenezco al movimiento. Yo ya no importo, lo que importa es que esto siga. ¿Sale? También es muy frecuente encontrar esto en la ideología fascista. ¿Queda claro? Sí, profesor, a lo mejor no quiero desviarme, pero me estoy acordando de Mad Max. Ajá, el Valhalla. Ajá, el Valhalla, sí, se tienen que sacrificar. Bueno, no es un sacrificio, eso es un gusto, es un placer morir por la guerra, bueno, por la batalla. Sí, pues son características propias de un sistema fascista. Si analizamos esa sociedad posapocalíptica, me parece a mí que es fascista, muy, muy fascistoide. Hay un culto a un líder, tiene características sobrehumanas, el lumpen ya está
dispuesto a dar la vida. Bueno, no, perdón, el lumpen serían los que están abajo de la plataforma o de la ciudadela, no sé cómo llamarlo. Y los líderes están establecidos jerárquicamente, cada uno desprecia al subalterno. Fíjate, Mad Max tendría todas las características de un sistema fascista y están dispuestos a dar Hay la que ver vida. las 4. Mándeme. Hay que ver las 4 para la clase. Pues yo me acuerdo de la última, la más reciente, la de Tom Hardy. Las otras las vi hace algún tiempo, no las recuerdo bien, pero esta última, no sé si los demás la han visto, esta de Tom Hardy y la otra actriz, Charlize Theron. Charlize Theron. Está bueno, a mí me gustó y si pueden ir buscando estas características, podría ser interesante. Buen ejemplo, Ale. No lo había yo pensado, pero sí. Ahora, hablando de ficciones como Mad Max, quisiera preguntarle, ¿para cuándo es el trabajo final? Déjame agarrar mi agenda. Si no, nos dice más tarde, para no gastar tiempo de la clase, pero La sí quería... fecha de entrega de los trabajos finales es el 19 de noviembre, para que me dé tiempo de O sea, ya. leerlos. Sí, ¿Sí? claro. Ya. Gracias. 19 de noviembre, de nada, para servirle. Y yo les doy promedios de acuerdo a lo establecido en nuestro cronograma el día 24 de noviembre. Si todo sale, si no tengo algún problema o algo, el 24 de noviembre le estoy entregando promedios para que el viernes ya se olviden de mi materia, ya no tengan problemas. Ya ven que luego los maestros, todos hacemos examen el último viernes del semestre. Muy bien. Entonces solo falta hacer el trabajo final y ya. El trabajo final y ese mismo día es su último parcial, el 19, Ok, gracias. para servirle. Señorita Esmeralda, ¿sería tan amable de ayudarme a darle lectura a la característica 12? Perdón, maestro, una Claro que disculpa. sí, profe. Perdón. Dígame, Lo que Daniel. pasa es que perdí el documento de los lineamientos del trabajo final, entonces no sé si me lo podrían reenviar en el chat, por favor. En un ratito se los envío, o si alguien es tan amable y lo puede reenviar al chat para que lo tengan, Muchas gracias. para servirle. Por favor, Esmeralda. Puesto que tanto la guerra permanente como el heroísmo son juegos difíciles de jugar, el urfascismo proyecta su voluntad de poder a cuestiones sexuales. Este es el origen del machismo, que implica desdén hacia las mujeres y una condena intolerante de las costumbres sexuales no conformistas, desde la castidad hasta la homosexualidad. Y puesto que también el sexo es un juego difícil de jugar, el héroe urfascista juega con las armas, que son Erxax. Fálico. Sus juegos de guerra se deben a una invidia penis permanente. Ok, bueno, aquí es una característica, esta, no sé yo qué tan, vamos, no dudo de la sabiduría del maestro Eco, pero yo no sé qué tan sustentada pueda estar, ¿no? Creo que machismo también hay en sistemas democráticos y demás, cuestiones fálicas y todo ello, apenas estamos como que intentando pues, excluirlas de nuestro... Ya olvidémonos de los sistemas políticos, de nuestros sistemas sociales. Entonces pues tomémosla en cuenta meramente como algo limítrofe. ¿Están de acuerdo? Yo no le veo mérito en el tema político. A eso me refiero. ¿Sale? Creo que el enfoque que ECO le da es el de excluir a las mujeres del juego. Creo que es a lo que se refiere con esto. Pero reitero, no sería característica del sistema porque eso ocurre en muchísimos otros sistemas. Es histórico, no es de un sistema político per se. Entonces, vamos, yo lo vería tangencial, vamos, yo no le veo mérito alguno. Señorita Andrea, ¿me ayuda por favor con la característica número 13? Sí, profesor, un momento. Gracias.
Listo. El urfascismo se basa en un populismo cualitativo. En una democracia, los ciudadanos gozan de derechos individuales, pero el conjunto de los ciudadanos se influencia política desde el punto de vista cuantitativo. Se siguen las decisiones de la mayoría. Para el urfascismo, los individuos, en cuanto individuos, no tienen derechos y el pueblo se concibe como una cualidad, una entidad monolítica que expresa la voluntad común. Puesto que ninguna cantidad de seres humanos puede poseer una voluntad común, el líder se erige como su intérprete. Habiendo perdido su puesto, los ciudadanos no actúan. Son llamados solo pars pro toto a desempeñar el papel de pueblo. El pueblo de esta manera es solo una ficción teatral. Para poner un buen ejemplo de populismo cualitativo, ya no necesitamos la Piazza Venecia o el estadio de Nuremberg. En nuestro futuro se perfila un populismo cualitativo de televisión o internet, en el que la respuesta emotiva de un grupo seleccionado de ciudadanos puede presentarse o aceptarse como la voz del pueblo. En razón de su populismo cualitativo, el urfascismo debe oponerse a los podridos gobiernos parlamentarios. Una de las primeras frases pronunciadas por Mussolini en el Parlamento italiano fue: hubiera podido transformar esta sala sorda y gris en un vivac para mis manípulos. De hecho, encontró inmediatamente un alojamiento mejor para sus manípulos, pero poco después liquidó el Parlamento. Cada vez que un político arroja dudas sobre la legitimidad del Parlamento, porque no representa ya la voz del pueblo, podemos percibir olor de urfascismo. Entonces, bueno, esta es otra característica. ¿Quién es el único intérprete legítimo del pueblo? El líder. Y esto último, pues hay que prender inmediatamente los focos cuando escuchemos esas cuestiones. ¿Qué, Alejandro? ¿Por qué te da risa? Porque se está grabando esto. ¿Y qué o qué? No más, no. Estamos leyendo lo que dice Humberto Eco. Yo solo les digo, pongan atención a esto que ocurre. ¿O ya qué tienes miedo de las camisas pardas, negras, rojas o qué? La última vez que me fijé, no pasa nada de eso, pero hay que tener cuidado. Siempre que un Sí, político... aquí ya en China, ¿no? Londres, ¿no? Siempre que un político arroja dudas sobre la legitimidad del Parlamento, porque no representa ya la voz del pueblo, podemos percibir el olor de urfascismo. ¿Sale? Esto hay que prender las alertas. Y veamos la última característica. La 14. El urfascismo habla la neolengua. La neolengua fue inventada por Orwell en 1984 como lengua oficial del SOCIN, el socialismo inglés. Pero elementos de urfascismo son comunes a formas de diversas dictaduras. Todos los textos escolares nazis o fascistas se basaban en un léxico pobre y una sintaxis elemental, con la finalidad de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico. Pero debemos estar preparados para identificar otras formas de neolengua, incluso cuando adoptan la forma inocente de un popular reality show o de una mañanera. ¿Sale? Tengan mucho cuidado con esto. Limitar nuestro lenguaje es limitar la forma en la que entendemos el mundo. A mí me parece muy agresivo cuando se dice, es que no les dejes leer a los alumnos textos
tan complejos. ¿Cómo los dejas leer a Weber? ¿No ves que los alumnos son palabras de más de 3 sílabas, ya los atontan a los pobrecitos? No me parece a mí ligeramente aceptable esa cuestión. Limitar cómo entendemos, cómo utilizamos nuestro lenguaje, es limitar cómo comprendemos el mundo. Y esto lo dijo Wittgenstein en 1915, 1920, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Muy bien, a mí en lo personal, Eco, pues si ustedes dicen, ay, es que Humberto Eco luego utiliza unas palabras bien raras, pero todo eso nos ayuda a ir desarrollando nuestro léxico, nuestro lenguaje, para comprenderlo de una mejor manera. Muy bien. Ya la conclusión, bueno, ya léanla ustedes, por favor. Y terminamos con esto, el sistema fascista. ¿Qué vamos a ver nuestra próxima clase? El sistema nacional socialista. Muy bien, ya explicando el sistema nacional socialista, algunas de las características, vamos a platicar del libro 1984 que acaba de ser referido. ¿Queda claro? Perfectísimo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Profesor, bueno, eso es usted acaba de mencionar algo que yo tengo crítica desde hace ya casi 5 años que entré a la Facultad de Derecho. Yo estudié, creo que le he dicho en repetidas veces que estudié 3 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí nunca sufrí, bueno, sí, por algunas personas. Sufrí de una especie de reducción en el lenguaje o intento de. Sin embargo, cuando entré a la Facultad de Derecho, yo lo vi como si fuera organizado entre la gran mayoría del sistema. No nos dan lecturas que sean difíciles, nos dan lecturas bueno, desde los primeros semestres, lean 3 páginas, lean 5 páginas, y a mí me hizo mucho ruido porque desde el primer semestre, cuando yo estudié en Filosofía y Letras, ni siquiera estudié en una carrera que digas uno, ay, no manches, qué historia o de renombre o filosofía. Yo tenía que entregar trabajos de 25 páginas desde el primer semestre, y en Derecho he tenido 3 en toda la carrera, de más de 25 páginas. No sé, es una crítica que yo le tengo muy fuerte a esta facultad. No sé, nos limitan la lectura, nos dicen que leamos comentarios de lecturas originales en vez de las lecturas originales. Ya depende mucho, de eso. Depende mucho también los docentes. Yo por lo menos siempre dejo leer la fuente, siempre. Claro, por eso digo la mayoría, como si fuera un complot. Uy, ya, mira, ya vas a empezar también. No, vamos. Depende mucho el docente, pero sí, para mí es una crítica porque a mí me han dicho eso. No les dejes leer a los alumnos ese tipo de obras. Obvio, nunca me lo ha dicho una autoridad, sino entre cuates. A veces los maestros nos sentamos en la mesa de firmas, platicamos, ay no, Polanco, ¿cómo les dejas leer eso? Estás loco. Entre amigos, nunca una autoridad. A mí jamás me han dicho cómo dar mi clase, nunca. Si no es, como dices tú, Vox Populi, Vox Dei. Pero a mí mis maestros, cuando yo estudié, pero sin lugar a dudas leíamos las obras en su tinta. Incluso era prohibido el comentario del comentario. Teníamos que ir a la fuente. Hoy en día que yo estoy haciendo mi doctorado en la misma facultad, si yo a mis tutores les doy la referencia de la referencia, bueno, ni te platico. Me mandan a freír espárragos. Depende mucho el docente, pero qué bueno que tienes la inquietud. Tú vete acercando a las fuentes y poco a poco va saliendo el resto. Muy bien. Bueno, ya se nos terminó la clase. Les agradezco a todos y a todas su atención. Como siempre es un gusto, un placer y un privilegio estar con ustedes. Y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos.